200 millones de dólares perdidos. Ese es el costo oficial del mayor desastre de un estudio que nunca había fallado. El mismo Rocksteady que hizo 3 juegazos de Batman Arkham y luego esto. Suicide Squad, 13.000 jugadores en Steam el día del lanzamiento. Batman Arkham Knight, un juego de 2015, tenía más gente jugando que el sucesor recién salido. Hoy vamos a ver cómo un estudio cava su propia tumba. Sefton Hill y James Walker fundan Rocksteady Studios en diciembre de 2004, con 20 personas en una oficina en el norte de Londres y un préstamo de 250.000 libras. Su primer juego se llama Urban Chaos, Riot Response. Sale en 2006 con unas ventas discretas. En cualquier otra historia, este estudio habría desaparecido ahí. Batman Arkham Asylum sale en 2009. Todo el mundo lo recuerda. Por primera vez, un juego de superhéroes que es una obra maestra. El combate es brutal. La atmósfera te mete dentro del juego. Y por primera vez sientes que eres Batman de verdad. Warner Bros. Ve los números y compra la mayoría del estudio en febrero de 2010. Arkham City llega en 2011, todo lo que hizo Asylum pero llevado al siguiente nivel. Arkham Knight cierra la trilogía en 2015, 3 juegos y ni un solo tropiezo. Rocksteady es el mejor estudio de superhéroes del mundo y eso es lo que hace la caída tan brutal. Después de Arkham Knight, Rocksteady quiere hacer algo diferente. Empiezan a trabajar en un prototipo de juego multijugador de puzzles, nombre en clave Stones. Un proyecto distinto a todo lo anterior. Warner Bros. Tiene otros planes. Los juegos como servicio son el futuro. Destiny genera miles de millones. GTA Online genera miles de millones. La película de Suicide Squad acaba de recaudar 750 millones en taquilla y Warner quiere su parte en todo esto. El proyecto se llama Suicide Squad, un juego cooperativo, online, con temporada, con microtransacciones, con todo lo que Rocksteady no sabe hacer. Hill y Walker lo aceptan sin pelear, aceptan el cambio y lo comunican al equipo como si fuera suyo. Sefton Hill, el director creativo, el cerebro detrás de Arkham, reconoce que apenas ha dedicado tiempo a juegos como Destiny. El tío que va a dirigir un juego como servicio y no juega a ninguno. La producción empieza a finales de 2016. El plan es lanzarlo en 2019 o 2020. Lo que pasa dentro de Rocksteady durante los siguientes 7 años es un desastre. Bloomberg lo destapa en un reportaje de junio de 2024. Casi 2 docenas de personas hablan y todas cuentan lo mismo. Sefton Hill se convierte en el problema. El mismo perfeccionismo que hizo grande a Arkham ahora lo paraliza todo. Hill quiere revisar cada detalle personalmente, desde las animaciones hasta las mecánicas. Los empleados esperan semanas o meses para recibir respuestas. El progreso se congela. Y la lentitud no es ni siquiera el mayor problema. Mecánicas de movimiento que tardaron meses en construir desaparecen en un día cuando Hill cambia de opinión otra vez. Meses a la basura. Dentro del estudio tienen un nombre para esto: positividad tóxica. Nadie critica nada, ni dentro de Rocksteady ni en Warner Bros. Los ejecutivos ven demos del juego y mandan felicitaciones, alaban los gráficos, dicen que Suicide Squad va a ser una franquicia de $1.000 millones. Y luego está lo que nadie quería contar. En noviembre de 2018, 10 de las 16 mujeres del estudio firman una carta. Denuncian acoso sexual. La carta llegó a los directivos. Rocksteady dice que lo ha solucionado. Mentira. Kim McCaskill, guionista senior del estudio, se va en 2019. Cuando The Guardian destapa la historia en 2020, lo denuncia todo en un vídeo público. Años después rechaza un premio de Women in Games porque Rocksteady y Warner son patrocinadores. En octubre de 2022, Sefton Hill y Jane Walker anuncian que se van. 18 años después de fundarlo todo y de crear el caos que dejaron atrás, se van. Tiran bomba de humo y se van antes de que explote. Nathan Burlow y Darius Sadegian le sustituyen. Heredan un proyecto roto que no han diseñado. El juego sufre un retraso más. Los nuevos directivos no pueden cambiar el rumbo. El barco se va a hundir y lo único que pueden hacer es sentarse y tocar el violín. Febrero de 2024, Suicide Squad Kill the Justice League salió a la venta. Metacritic entre 60 y 72 según la plataforma. En Steam el pico es de poco más de 13.000 jugadores. Parece mucho, pero no lo es. Marvel Avengers, considerado un fracaso absoluto, llegó a 31.000.
Helldivers 2, que sale el mismo mes, llega a cientos de miles. El lanzamiento es malo y a las 2 semanas apenas 2000 jugadores, caída de más del 80%. Batman Arkham Knight, un juego de 9 años, tiene más gente jugando que la nueva producción de Rocksteady. Warner Bros. Admite en mayo lo que todos saben: pérdida de 200 millones de dólares. Rocksteady cumple su palabra e intenta salvar el juego con contenido nuevo. Mete temporadas, personajes nuevos, misiones, no importa. El Joker vuelve como personaje jugable, no importa. La temporada 3 atrae a 248 jugadores en Steam el día del lanzamiento. 248 jugadores. En enero de 2025, Rocksteady corta el soporte definitivamente. El juego recibe un modo offline y un adiós silencioso. Hoy tiene unos 70 jugadores concurrentes, menos gente que la que cabe un autobús grande, y entonces empiezan los despidos. Septiembre de 2024, el equipo de control de calidad pasa de 33 personas a 15. Los propios directivos lo admiten, la calidad va a sufrir. Antes de fin de año, más recortes. Programadores, artistas, Warner Bros. Games Montreal también sangra. Y en marzo de 2026, otra ronda más en Montreal. Todo el mundo fuera. El juego no solo muere, se lleva a la gente por delante. Febrero de 2025. Bloomberg confirma lo que el mundo esperaba oír. Rocksteady está trabajando en un nuevo juego single player de Batman. A principios de 2026, Warner confirma la dirección. El dinero va a su franquicia más fuerte en 2027 y 2028. Y Batman está en la lista. Y el mensaje de Warner es claro: después de perder 200 millones, no hay margen para otro error. Mientras tanto, al otro lado de Londres, Sefton Hill y Jane Walker ya tienen su nuevo estudio montado. Se llama 100 Star Games. 100 empleados, más de 20 son ex Rocksteady. Xbox ha firmado un acuerdo para publicar su primer juego, un AAA single player de acción-aventura en Unreal Engine 5, el mismo tipo de juego que Rocksteady debería haber hecho en vez de Suicide Squad. Los fundadores crearon el problema, se fueron antes de que explotara, y ahora van a hacer con Xbox lo que deberían haber hecho con Warner: